soy Marina y os voy a contar un poco de Impulsa Igualdad. ¿Conocíais Impulsa Igualdad? ¿Habéis escuchado alguna vez? Pues vamos a contar. Hace un mes. Hasta hace un mes era Predic. ¿La habéis escuchado? Tampoco. Bueno, Impulsa Igualdad es una plataforma que está formada por varias asociaciones. Una de ellas es ASPAIN, luego está Océano Libre, ADA y Esclerosis Múltiple de Cartagena. Cada asociación se dedica a una cosa diferente. ASPAIN Murcia, ya la conocéis, no hace falta explicarlo. ADA se dedica a la vela adaptada, hace actividades de vela adaptada. Océano Libre se dedica a hacer actividades de acuática adaptadas, como puede ser paddle surf, esquí acuático, Nosotros nos dedicamos a hacer actividades de ocio y tiempo libre para personas con discapacidad física. Como puede ser, hemos hecho alguna actividad de ir a la bolera del Palmar, a jugar unos bolos y comer por allí, o por ejemplo ir al Bacanal, al circo que pusieron el año pasado, o hacer una ruta de handbike, que es lo que, no sé si lo habéis visto, lo que lleva María del Mar, que es una moto que se engancha en la silla y los acompañantes iban con bicicleta y hicimos por toda una ruta por todo el río Segura y bueno, y es un poco un respiro para la gente que es con discapacidad física, que normalmente no suele tener mucha actividad, que son ir a centros de como a Faín y a hacer su rehabilitación o para el psicólogo. Tú sigue, que yo estoy aquí. No, es que luego no soy en la cámara, tú sigue. Y luego se encierran en casa y no tienen una vida social. Entonces nosotros en Impulsa Igualdad organizamos actividades para que puedan tener vida social. Bueno, ¿qué es el servicio de asistencia personal? Es otro servicio que ofrecemos desde Impulsa Igualdad. ¿Lo habíais escuchado? Bueno, el servicio de asistencia personal es un servicio que se crea para que las personas con discapacidad, independientemente de qué tipo de discapacidad tengan, nosotros nos enfocamos en la física, puedan disfrutar de su tiempo libre y tengan mayor autodeterminación, puedan decidir cada momento qué hacer y dónde ir. Aquí os pongo un poco el objetivo de este servicio, que es lograr una vida independiente, fomentar su autonomía personal y su autodeterminación y sobre todo reducir la sobrecarga familiar, porque ¿qué le pasa a estas personas? Que normalmente su cuidador principal suele ser un familiar o un amigo cercano, y si quieren, por ejemplo, le pasa a una persona joven que tiene discapacidad física, tú te piensas que vas a salir de fiesta con tu amigo, vas a salir con tu amigo y te va a llevar tu madre de fiesta, no, pues te va a estar cortado. Pues, ¿para qué sirve el servicio de asistencia personal? Para esos momentos, para que te acompañe una persona ajena a tu círculo social o familiar y puedas estar disfrutando de tu vida sin ser juzgado o tener un poco de limitaciones, porque lo mismo te quieres ir a una playa nudista, a lo mejor tu madre o tu padre no te va a ir, pero con esta persona sí te puede acompañar. ¿Qué requisitos tiene que tener este asistente personal? Pues que no sea cónyuge ni tampoco alguien familiar ni cercano, que no tenga vínculos familiares, a diferencia que el cuidador sí que puede ser un familiar. Ser mayor de edad, residir legalmente en España, presentar un servicio mediante un contrato, cumplir con las obligaciones de la seguridad social y reunir las condiciones de idoneidad según el PIA. El PIA lo han explicado ya. Bueno, el PIA es el programa individual de autonomía. Y luego una entidad puede encontrar este servicio y contratarlo a través de una entidad acreditada, como puede ser Impulsa Igualdad. Pero también lo puede hacer el usuario de manera privada, bueno, por su cuenta, dándolo de alta a él, o que el asistente personal sea un autónomo. Resume muy bien lo que es el servicio, se basa en el deseo y el derecho de las personas con discapacidad a controlar su propia vida y a vivirla con dignidad, que conlleva estar en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía. Y como he dicho antes, la relación entre un asistente personal y el usuario no es una relación de amor, no es una relación de cariño, no es una relación de compañía, es una relación laboral, es una relación de confianza. A ver, el asistente personal es una persona que acompaña al usuario y el usuario decide en todo momento qué hacer.
el asistente personal se queda en segundo plano. Como suele decir María del Mar, es un lazarillo. El asistente usuario decide a quién contratar y a quién no. Por ejemplo, nosotros le mandamos un asistente personal y el usuario lo conoce y si no le gusta, pues me lo dice y le mandamos otro, así hasta que encaje con el usuario, ¿vale? Hablaré primero, bueno, tenéis que contar con lo de la micromar, con el sitio. Eso llevo mucho. Bueno, ¿qué tareas puede hacer el asistente personal? Pues las tareas personales que se saben cuáles son, las de aseo, cuidado, dar de comer, etc. Tareas de acompañamiento como puede ser acompañarlo al trabajo como a la universidad a estudiar. Luego están las tareas de conducción, que son las que, bueno, ¿sabes? Acompañarlo a la playa, llevarlo a la playa, de compra y cosas así. Las tareas de comunicación, estas se refieren en los casos de las personas mudas o sordas, que hay que hacer un poco de intérprete. Tareas de coordinación nos referimos cuando el asistente personal se utiliza en personas con discapacidad intelectual, para coordinar el día a día, por ejemplo, con personas con síndrome de Down o similar, que haya que estar diciéndole en qué momento se tiene que tomar la medicación, en qué momento se come, se desayuna, se viste. Un poco eso. Y tareas excepcionales y especiales, aquí vienen las que no se suelen conocer. Las excepcionales suelen ser cuando el usuario hace un contrato con el asistente, se fija una tarea que sale de todas estas. Como puede ser, por ejemplo, lo que he dicho antes, ir a una playa nudista. No todo el mundo está dispuesto a ir a una playa nudista. Entonces lo pone como excepcional y si el asistente personal quiere, pues dice, pues sí, yo sí te puedo acompañar a una playa nudista. O que él lleve ese estilo de vida, de que esté, por ejemplo, en Vera, que todo en la urbanización que hay por allí, que vayan todos desnudos. El asistente personal también tendría que ir desnudo. Y no todo el mundo quiere, entonces eso sería una tarea excepcional. Luego las especiales son las que nos referimos a las tareas sexuales, que puedes contratar a un asistente personal para que ayude al usuario a tener la relación sexual. Puede ser con su pareja, que el asistente, no te asustes, que te estoy viendo. El asistente personal lo acomoda en la cama, lo prepara y ya te sale, no te va a poner tú ahí ya está la mujer, la novia, lo que sea, o la amiga. O también puede ser que uno mismo quiera tener su relación sexual, con su mano, con su juguete, lo que sea. Pues tú le ayudas a ponerle la mano en su sitio o a darle un juguetito con lo que él se satisfaga. Vamos. Luego también están los asistentes personales sexuales, que es no te asustes tú tampoco, que te veo ahí muy acalorado. Los asistentes sexuales, estos sí que llegan hasta el final, vamos. Sí, hasta el final. Bueno, según he acordado también. Sí, pero bueno, los sexuales sí que suelen... Porque para eso son los asistentes sexuales. Y luego están los asistentes personales. Que los asistentes personales, como he dicho, te preparan. Y los asistentes sexuales llegan hasta el final. Siempre y todo esto... Bueno, todo esto está todo en un contrato. Tú no puedes hacer un servicio de asistencia personal y que de repente te diga el muchacho o muchacha, oye, pásame el vibrador, y tú te quedas en ¿cómo? Eso no estaba acordado. Pues si no estaba acordado, no lo hace. Pero si estaba acordado, tú ya lo sabes que puede llegar ese momento. Emborracharse o bueno, también otra tarea excepcional. Otra tarea excepcional puede ser que el hombre o la mujer usuaria consuma drogas. O quiere un asistente personal que lo acompañe a comprar marihuana, a comprar lo que consuma. Pues todo eso está pactado antes. Porque oye, igual que una persona sin discapacidad fuma, porque una persona con discapacidad no puede fumar e ir a pillar. Es su derecho también. Bueno, hasta aquí alguna duda. Bueno, ¿cómo sabemos si el asistente personal está dispuesto a todas esas tareas?
¿Y cómo sabemos que el usuario quiere hacer esa tarea? Pues se realiza un PIBI. El PIBI es un cuestionario que se le da al usuario en el que se le pregunta todas las clases de tareas que he explicado antes, pero más detalladas, y te dice, pues quiero el asistente personal para conducción, para ir de compras, para ir a la playa o para que me ayude en casa. Cuando son tareas en casa, no quiere decir que el asistente personal se ponga a limpiar la casa o a hacerte la comida, no. El asistente personal lo que hace es ayudarte a que tú hagas las cosas. O sea, que el usuario se pone a cocinar y el asistente pues te alcanza la olla, te alcanza los alimentos o te sube a alguna superficie en la que tú puedas estar más cómodo para cocinar. Pero quien hace la actividad o la tarea es el usuario, no el asistente. Esa es una manera. A ver. Después al asistente personal se le da otro cuestionario en el que es parecido al PIBI y rellena el cuestionario diciendo a qué tarea está dispuesto a hacer. Entonces, cuando me llega un usuario, yo veo el PIBI y veo los cuestionarios que tengo de los asistentes personales y veo que el asistente personal encaja más con el usuario. Entonces se lo mando, le hace la entrevista el usuario, no nosotros. Y el usuario decide si se contrata o no. Diferencia con otras figuras profesionales. Lo hace el usuario, no el familiar del usuario, o los familiares del usuario. ¿Qué quería especificar? Porque muchas veces el usuario, bueno, tiene a los padres o la familia, o la pareja, o lo que sea, y la entrevista se la suele hacer el familiar, el cuidador principal, y eso no es la labor que tiene que hacer. El asistente personal lo entrevista al usuario, porque es con el que va a tener exclusividad de todo sentido. Bueno, aquí he puesto la diferencia que tiene con otras figuras profesionales. Normalmente el asistente personal se suele confundir con el de cuidador, el de ayuda a domicilio, servicio de ayuda a domicilio, o aquí os lo voy a aclarar. Mira, el asistente personal se tiene que adaptarse al entorno. O sea, le da igual trabajar en una oficina, estar en una oficina, estar en casa, estar en la playa, estar donde sea, en un parque acuático, donde sea. Va cambiando el entorno, entonces se tiene que adaptar. Cosa que un cuidador se ciñe principalmente a estar en una casa. Luego, está centrado en la persona. Como he dicho antes, el usuario decide cómo hacer las cosas y en qué momento hacerlas. Nadie le va a decir al usuario, haz esto así, haz esto así, o ponte esta ropa o ponte la otra. No, el usuario es el que decide en todo momento y él sabe cómo vestirse o cómo ducharse o cómo conducir. Por ejemplo, le gusta que conduzcan más lento, más rápido. En cambio, otro tipo de profesionales están ceñidos a lo que han aprendido en los cursos o en la formación que hayan hecho y lo hacen así o a su manera. En este caso no. El asistente personal lo tiene que hacer como diga el usuario. Si quiere cocinar o quiere vestirse y quiere ponerse como pantalón una camiseta, pues se la va a poner, porque es el que decide en todo momento. Luego no hay intermediario, que en todo momento el usuario es el que decide a quién contratar y nosotros hacemos intermediario, pero el que decide es el usuario. Aquí el asistente personal tenemos. Funciones polivalentes, como hemos visto antes, el asistente personal hace multitud de tareas. Lo mismo te está conduciendo, que te está ayudando en la casa, que te está ayudando a ducharte o como las relaciones sexuales, que puede abarcar muchos campos, muchas actividades diferentes. En cambio, lo de la ayuda a domicilio o una cuidadora se centra en las tareas personales o tareas del hogar. Después, flexibilidad horaria. Esto es curioso, porque mira, normalmente os suelen contratar con un horario establecido, de 8 de la mañana a 3, de 3 a 10, o así, ¿no? Pues aquí no. Aquí el asistente personal se contrata X horas a la semana, ¿no? Y las desarrolla en función de la demanda del usuario, siempre y cuando estén de acuerdo los dos. O sea, lo mismo puede estar contratado 8 horas a la semana
y puede echar 4 un jueves y 4 un sábado. O puede hacer las 8 horas porque por la noche un sábado, porque diga al usuario que se quiere ir de fiesta y quiere hacer esas 8 horas por la noche, desde 10 de la noche pues, hasta las 6 o 7, no sé cuánto eran, 8 horas. Y todo siempre tiene que estar de acuerdo entre ellos. No puede ser que... Espero. Sí, está aquí está. Como si yo no estuviera, pero sí yo no estoy. Puede ser que el usuario quiera que venga el asistente personal un sábado por la noche y el asistente personal no esté de acuerdo. Diga, no, yo ese sábado por la noche lo quiero para mí. Pues está en su derecho de decirle al usuario que no. Siempre se pacta el horario entre ellos. Luego, el usuario contrata libremente y decide jornada laboral y su función. Eso ya lo he dicho antes. El asistente personal está al servicio del usuario, como he dicho, hace todo lo que diga el usuario. El asistente personal es flexible, eso es lo de antes. Libertad, independencia e improvisación. Esto nos referimos a que el asistente personal a veces tiene que tener salida, porque puede ser que, sobre todo en los usuarios con discapacidad física o movilidad reducida, puede pasar que de repente vaya en el vehículo y la grúa con la que se sube se quede pillada. Entonces tiene que improvisar cómo resolver ese problema. Y luego cambia el rol de la persona con discapacidad. Ya no está el rol en el que la persona es pobretica, ay, que te tiene que cuidar tu familia, tu madre, tal. No. Ahora quien manda es el usuario, la persona con discapacidad, porque ellos también tienen derechos y son una persona como cualquiera. Y hasta aquí. Yo voy a hablar un poco de cómo enfocamos, a mí, sí, bueno, vamos a ver. Voy a contar, yo llevo 41 años en la silla de ruedas, con un accidente de tráfico. Entonces, bueno, pues entonces no había, por supuesto, ni tanta información como hay hoy en día, ni tanta ayuda, y por supuesto la imagen de la persona con discapacidad era muy diferente a la que hay hoy en día. Era una persona, en el momento que tenía la discapacidad, pues te quedabas en casa, te cuidabas a tu familia, o quien pudiera, o te metían en una residencia. Entonces, bueno, pues ser una persona joven, yo tenía, ya digo, tenía 17 años, o sea que era una cría, era casi como vosotros, me imagino que vosotros tendréis esa edad más o menos. Y era bailarina, acababa de terminar la carrera, mi futuro era el ballet y el mundo de la moda, me iba a ir a la Villa Estudiar Diseño, tenía muchos planes. Yo era un rabo de lagartija, me gustaba todo tipo de deporte, practicarlo, no verlo, pero practicarlo. Entonces, bueno, pues de repente, como decía ayer la psicóloga, de repente hace así y se acaba. Yendo, de hecho, yo tuve el accidente yendo a una fiesta de carnaval. Y me estaban esperando, mis amigos, mis compañeros de baile me estaban esperando en la fiesta de carnaval, o sea que, y no llegué, y ahí se acabaron mis proyectos. Entonces, bueno, pues tienes que empezar a retomar mi situación familiar, tampoco era muy de protección, no tenía madre, mi padre murió cuando yo estaba en el hospital, un poco así, desordenada. O sea, desordenada en ese sentido, claro, mis hermanas y yo pues tuvimos que hacer un camino. Entonces, bueno, tienes que empezar a pensar, no tengo que seguir viviendo, tengo que estar ahí, no sé. Por supuesto, yo pensaba que cuando me iba a Toledo, que me iban a llamar, cuando me enviaron a Toledo, pues yo pensaba que iba a salir de allí andando, porque yo iba a un hospital, como no había tanta información, pues iba a un hospital donde me iban a recuperar. Y volvería a mi tierra y a mi casa pues andando. Claro, durante el año que estuve en Toledo te das cuenta de que eso no es, de que esto ya es para toda la vida, y entonces tienes que plantearte las cosas de otra manera. Por supuesto, la situación familiar, pues el sentimiento también de culpa de
culpa del accidente y la situación, que mis hermanas, mi familia, tengan que modificar toda su vida. Mis hermanas tuvieron que... Bueno, yo tenía una hermana en Inglaterra, era azafata y estaba trabajando allí. Tener que dejar el trabajo porque tenía que venirse a cuidar de mí, a cuidar de mi hermana pequeña. Un poco la lesión medular no te descompone solo a ti tu vida, la descompone también a tu entorno. Entonces, bueno, siempre y cuando, porque también había casos de que dejaban al lesionado en el hospital y la familia se largaba. Entonces, bueno, había casos extremos. Pero bueno, en mi caso, gracias a Dios, no fue así. Entonces, bueno, pues es un poco el descomponerse. Como decía ayer también las dos ponentes que estuvieron, la psicóloga y la médico, esto empiezas un poco a volver a conocer. Empieza claro como no eres un niño, porque no eres un bebé, porque un bebé no tiene la conciencia de todo lo que hablaba la psicóloga, de tu cuerpo, de tu cambio de cuerpo, de todo lo que has vivido. No tiene esa conciencia porque él empieza desde el principio, pero eres casi un bebé, porque tienes que empezar a aprender a vestirte, a comer, a no caerte, a no mantener el equilibrio. Yo tengo una lesión, bueno, por el accidente fue una lesión por la cadera, a la altura más o menos de entre el ombligo, por ahí, una dorsal 12, perdón, y por desconocimiento también del personal sanitario y por el tratamiento, me hicieron que tuviera una isquemia y me subió la lesión a una dorsal 5, por la mitad del pecho. De ahí para abajo empezaron todos los problemas. Si es verdad, como decía la doctora, lo importante era sacarme adelante, porque yo me pasé un mes en la UBI, muriendo. Me dio de todo, bronconeumonias, paro cardíaco, paro respiratorio, me dio de todo. Entonces, bueno, pues de alguna manera había que sacar, que viviera. Y después ya veríamos lo que pasaba con las piernas, como decía ayer la doctora. Bueno, pues toda esa situación, cuando va pasando el tiempo en Toledo, te vas dando cuenta, bueno, por supuesto yo me saqué el carnet de conducir en Toledo, yo seguía teniendo ganas de tirar para adelante. Estaba convencida de que yo iba a volver a andar. Me dijeron lo que me dijeran los médicos. Los médicos me decían que me diera por satisfecha que estaba sentada en una silla de ruedas. Pero dice, no me da la gana. Yo no puedo. Que para empezar, yo no puedo ser una carga para mis hermanos. Yo tengo que ser una persona independiente. Yo tengo que conseguir ser independiente para que mis hermanos no tengan que cuidar de mí, para que mis hermanos puedan volver a retomar su vida. Entonces, bueno, aparte por mí, no por mi situación, pero cualquiera de las personas, o pensar vosotros, si os pasara eso, si os gustaría, pienso que os gustaría que no tuviera vuestra familia, no tuviera que vivir esa situación, por lo menos normalizarla. Entonces, bueno, pues yo, ya digo, empecé, pero como decía también, no me acuerdo si fuera la doctora o la psicóloga, cuando pasa ese año y vuelves a tu tierra y quieres volver a retomar tu actividad, yo quería volver a estudiar, por supuesto no podía estudiar porque antes no había ni ley, ni accesibilidad, ni por supuesto no pude volver otra vez al instituto, porque los profesores no bajaban las clases a la planta baja. Los amigos desaparecieron, porque cada uno hace su vida. Entonces ha pasado un año y vuelves después de un año y ya no puedes llevar el ritmo que llevan tus compañeros, ya no puedes salir con esa facilidad. Yo quería salir de marcha, yo quería salir también a la tasca, yo también quería salir de fiesta, o quería salir con mis hermanos, porque mis amigos no estaban. Alguna amiga, alguna compañera o algo, en algún momento vino a hacerme, pero era como la visita del médico. Y eso, bueno, pues las personas también con discapacidad, o sea, cuando tenemos una lesión o una situación así, también te vuelve un poco sensible y te das cuenta de la gente cómo te trata, por lo que hablábamos ayer de la pena. ¿Cómo te trata? Yo no quería que me trataran como una con pena. Yo quería
que me trataran como era yo, o sea, igual. Yo seguía, mi cabeza seguía funcionando igual. Mi ganas de hacer cosas las seguía teniendo. Solamente necesitaba que esa gente, que esos amigos que se suponía que eran amigos míos, me ayudaran a tirar para adelante. O sea, que no les importara, venga, vamos, me apetece ir de marcha, claro que sí. Pues no te preocupes que si no puedes entrar a un sitio, entramos. Con el tiempo yo conocí con mis hermanas, yendo con mis hermanas eso conocí. Tenía otros amigos que eran más de mis hermanas. Y a mí para entrar a una discoteca, ahora no sé cómo estarán, pero antes había las barras esas que se pasaban, que tenía que pasar uno a uno, ¿no? Pues a mí me han subido en la silla por encima de la barra para poder saltar la barra para poder entrar a la discoteca. Entonces, el que hubiera gente que quisiera hacer eso sin importarle ni el ridículo, ni ese ridículo ya me encargaba yo de tenerlo, de sentirlo, ni importarle ni de eso, de montar el numerito que fuera, con tal de que yo pudiera entrar a la discoteca, bueno, pues eso te ayudaba un poco a tirar para adelante, a decir, bueno, poco a poco, pero yo seguiré, puedo conseguirlo. Pero bueno, pues seguí trabajando. Por supuesto, no dejé de trabajar. A mí los médicos me dijeron, lo que consigas ahí en Toledo en ese año es lo que vas a conseguir. O sea que trabaja, pues yo trabajaba por las mañanas, trabajaba al mediodía, después de comer, por la tarde, por las noches me bajaba con mi hermana a andar porque yo conseguía ponerme con un andador y con el aparato en las piernas, y nos íbamos a pasearnos por los pasillos del hospital, porque yo tenía que conseguir todo lo que fuera en ese año que estaba en Toledo. Gracias a él, conocí a un fisioterapeuta allí, que luego se vino para acá. Le dije, yo no voy a entrar a este hombre, porque este hombre es el que me está ayudando. Porque me dijo, mira, tú tienes una dorsal 5, pero yo, con lo que estoy viendo en ti, te voy a trabajar todo el cuerpo. Y vamos a ver qué sale. Dame 5 años de tu vida. Y vamos a ver qué sale. Y efectivamente empezamos a trabajar, luego se vino aquí, pues lo primero se fue a San Javier, luego se vino aquí y luego traté de trabajar. Y trabajábamos. Gracias a él yo conseguí mucha más, recuperé más musculatura por debajo de mi lesión. Ahí se demostró que yo no tenía una lesión completa, como decían en Toledo. Mi lesión era incompleta y que podía conseguir, porque conseguí aductores, conseguí usar anchos, todo eso que no se tiene en principio. Entonces, bueno, pues en esa lucha también conseguí ser independiente. Por supuesto, la situación familiar me obligó también un poco, porque dice, es que la gente con discapacidad es muy fuerte, muy tarde, una mierda para pelar. De fuerte nada. Pasa que hay que seguir viviendo. Yo digo, pasé los primeros 3 años, creo que fueron los 3 o 4 primeros años de mi vida, de silla, pensando cada día, pensando en qué método de suicidio podía utilizar, que me saliera bien. Pues yo decía, tengo tan mala suerte que seguro que lo hago y me sale mal y me quedo peor que todo. Decía, no, este no me vale, este me puede fallar. Y pasaron 3 años así. Yo tuve fiebre, porque decían, la mente es muy poderosa y muy cabrona algunas veces, y a mí me daban cada 6 meses por ahí, que yo después, viendo un poco, cuando iba a entrar a una depresión gorda, lo que me pasaba, o sea, me venía una fiebre, que luego decían que era paratífica, una fiebre de 41,5, 42 de fiebre. Claro, no había manera de bajarla de ninguna manera, porque es que no sabían lo que era, es que a mí me hacían pruebas y no tenía una simple infección de orina, que es lo que solía darnos fiebre a nosotros. No tenía nada. A los 5 días, tal y como había venido la fiebre, se iba. Mis hermanas me metían en la bañera con cubitos para poder bajarme la fiebre. ¿Qué les podía pasar a mis hermanas y a mi familia? Que yo me muriera. Yo descansaba y ellas también. Porque bueno, vale, de acuerdo, la tristeza de perder una hermana, igual que habíamos perdido a mis padres, de perder una hermana, vale, de acuerdo. Pero la vida sigue y cada uno rehace su vida. Y lo mejor que le podía pasar es que yo me fuera. Yo me pasé así, ya digo, 3, 4, 5 años, no me acuerdo cuántos fueron.
Hasta que un día, bueno, pues tuve una experiencia y decidí que, bueno, estaba claro que no me iba a suicidar, porque no había encontrado un método efectivo. O por lo menos que no me diera mucho asco hacerlo. Esa es también otra. Pues había que vivir. Pues si había que vivir, había que disfrutar de la vida. Había que intentar ser feliz. Y sobre todo, si mi familia me veía feliz, probablemente ellos podrían ser felices. Y despreocuparse de mí. Porque es verdad que cuando me pongo mala, cuando estoy tal, con mis hermanas, ahí están, para ayudarme. Pero de alguna manera evitar. De hecho, yo me cuido mucho primero para no tener que sufrir, que tener que meterme en un hospital. Porque mi experiencia en el hospital en Toledo tampoco fue muy agradable. Hoy en día la gente, hay mucha gente con lesión que, como decía ayer la doctora, parapléjico, Toledo es un mundo diferente. Allí los raros son los que andan. Allí hay un mundo de gente en silla, con aparatos y tal. Entonces, hay mucha gente que no se quería ir ahí, que se provocaba escalas para no salir del hospital, porque la situación que se esperaban fuera no era la que yo quería. O simplemente por lo mismo que yo pensaba. Mientras que estaba en el hospital no estaba siendo una carga para su familia. Entonces, para mí no, yo ese sentimiento, ahora ya no tanto, ya no pasa tanto, pero allí entonces eras como un número, te era una dorsal 3, una no sé cuánto, o tú, o sea, me sentías como un trapo. El tener ganas de hacer pipí por el tema de la incontinencia y que te pusieran la puña en la cama y se pasaban 3/4 de hora para venir a quitártela, cosas así eran muy degradantes y que eran muy desagradables. Entonces yo estaba deseando, la verdad que estaba deseando irme al hospital. Claro, luego te encuentras con lo que te encuentras en la calle. Por eso fue por lo que yo empecé a luchar y yo decía, bueno, vamos a ver, yo tengo que ser feliz, yo tengo que conseguir también, bueno, por supuesto, estudié a distancia, preparé oposiciones, en las oposiciones a correo, y allí habían 2 plazas, no sé si eran 2 o 4 plazas para 40 y tantas personas que íbamos. De esas que nos presentamos, solamente se nos veía la discapacidad a mí y a una chica sordomuda. Todos los demás tenían un bracico, una cosa. Entonces te das cuenta de que, claro, como a cualquier empresario, cualquier persona, le van a dar, claro, hay una ventaja para los empresarios que contratan personas con discapacidad, y es por el tema de la seguridad social. Y entonces a esos empresarios les dan la misma ayuda con una persona que tenga una limitación en una mano que conmigo que tengo una silla de ruedas, que tienen que adaptar el sitio. Pues te das cuenta de que la sociedad no es igualitaria para cualquier persona, ni siquiera en el colectivo de la discapacidad. Entonces, las personas que tenemos una gran discapacidad, pues tenemos que luchar, tenemos que seguir para adelante. Entonces fue por lo que empezamos aquí bueno, yo me hice socia Spain en Toledo. Un poco por enterarme, tampoco, los primeros años también de mi situación así, tampoco quería estar, que me relacionaran demasiado, o sea, que con la persona con discapacidad. A mí me daba mucha rabia con mi hermana la mayor, teníamos unos amigos, una amiga, y tenía un primo que había tenido un accidente también, pues, unos años antes que yo. De edad más o menos un poco más mayor que yo. Y cada vez que nos encontrábamos, nos ponían juntos. Y yo decía, Dios, pero si yo este tío no lo conozco de nada. Pero mi hermana pensaba que, bueno, porque nosotros no podíamos, no sé, por nuestra situación, pues a lo mejor no podíamos entender mejor o hablar de nuestras cosas. Y yo decía, pero ¿de qué cosas? Si yo a esta persona no la conozco. O sea, me daba mucha rabia que vosotros poneros, porque así lo vais a entender. No, vamos a ver, si yo quiero ser otra persona, si yo puedo hablar con cualquier otra persona. Y eso era una cosa de las que me daba rabia que yo tenía con los amigos.
si hablar, le decían, es que no sabemos cómo hablarle, le decían a mis hermanos, es que no sabemos cómo hablarle, es que no sabemos... Bueno, pues si te acercas y hablas conmigo, te darás cuenta de que soy la misma. Lo que pasa es que no ando. Lo que pasa es que cuando voy a una discoteca o voy a un pub, necesito pasar, y necesito pasar al cuarto año, necesito ayuda. Porque para subir un escalón o bajar un escalón necesito ayuda. Pero por lo demás, soy la misma. Entonces, bueno, fue por lo que empezamos con la asociación, empezamos a luchar por los derechos, porque no teníamos derechos, porque éramos chicas que estamos ahí, que había que guardar y cuidar. La superprotección familiar también ha perjudicado muchísimo a la persona con discapacidad, le ayuda, pero la perjudica. Y luego, por supuesto, el chantaje emocional por parte de la persona con discapacidad, pero también por parte de los familiares. Porque, como decía Marina, la diferencia entre el asistente personal y el cuidador, o el cuidador que suele ser el cuidador principal, porque suele ser un familiar, yo si le decía a mis hermanas, ayúdame a hacer esto, quiero hacer esto, mis hermanas decían, bueno, sí, vale, de acuerdo, lo vas a hacer como yo te diga. No, hay que hacerlo como a mí me apetece hacerlo, como yo quiero que salga eso. Bueno, vale, pues tú lo harás ahora, después cuando yo pueda. No, el asistente personal, por eso es por lo que luchamos tanto por el asistente personal. Porque el asistente personal está ahí para, yo quiero hacer eso o yo quiero irme por esta calle a comprar. El asistente personal tiene que irse por esa calle, porque es tú la que has decidido irse por la calle. ¿Qué es más larga? ¿Qué es más incómoda? Sí, pero lo he decidido. Un familiar no te hace eso. Dice, no, nos vamos por aquí, días de no dormir, por los temblores, por lo que sea. Ahí he estado en las reuniones con los políticos. A mí los políticos porque más lejos mejor, pero no tengo más nada. No me gusta nada, y a mí la política no me gusta nada, a mí me gusta más la parte social. Entonces, bueno, pues para mí mi iglesia ha sido siempre un referente de fuerza de voluntad. Pero había que hacerlo, ya digo, ninguno nos consideramos fuertes. No somos gente especial, somos gente que nos ha tocado vivir esto y que hemos decidido vivir y ser felices. Y ser felices dentro de las circunstancias, por supuesto. Claro que me hubiera gustado y hubiera podido tener hijos. Yo también podría haberlos tenido, pero decidí que no los tenía, pero no porque estuviera en una silla de ruedas, no porque no tuviera pareja. Yo he salido y he tenido relaciones de pareja, pero no ha funcionado, como cualquier persona. He tenido, sí que es verdad que me hubiera encantado tener un asistente personal que me hubiera ayudado, o me hubiera acompañado a viajar. Yo no viajo, no me gusta viajar sola, pero tampoco me gusta viajar en los grupos esos organizados. Pero hay muchas veces que digo, me voy yo, porque sí que al final tuve que terminar viajando sola. Pero al principio pues llevaba menos trastos. Conforme voy siendo más mayor, voy necesitando más adaptaciones, más cosas, más trastos, más cosas que te tengo que llevar. Porque te vas a un hotel y aunque está adaptado, no está realmente adaptado. ¿Por qué? Porque no lo ha revisado una persona que va sentada en una silla o una persona ciega. Nosotros tenemos reuniones y lo hablo mucho con los contratistas, o sea, lo hablo con los contratistas, con los arquitectos. Vamos a ver, vas a hacer un edificio, vas a hacer algo que quieres que esté adaptado, porque además la ley hoy en día lo obliga. Yo, siéntate en una silla de ruedas, te vas a dar cuenta enseguida dónde están los fallos, qué es lo que tienes que cambiar. Todavía ahí nos queda, pero eso ya no es tanto la ley como las barreras mentales de toda esa gente que considera que se hace. Por ejemplo, cuando decía ayer la doctora que nosotros cuando os pregunte, o sea, cuando llegue un paciente con discapacidad, se va a saber qué lesión tiene, que no sé qué, no me la sé la mía, pero bueno, qué lesión tiene, tal que igual, no me la sé como dice ella. Que sí que es verdad, pero porque siempre nos encontramos con que la gente
porque los profesionales no siempre saben cómo tratarnos. Entonces vamos como un poco como con miedo. Por lo mismo pasaba a mí con la queja. Yo he tenido gente de España y Asturias que me ha llamado por teléfono al principio cuando estábamos empezando, que me llamaban al principio para decirme, oye, voy a la playa, a La Manga, o voy a tal, voy al hotel tal, por favor, ve a revisar que de verdad el sitio está adaptado. Entonces, yo no podía permitirme el lujo porque no llevaba un acompañante, no iba sola, yo no podía permitirme el lujo de que el sitio no estuviera completamente adaptado. Si me hubiera llevado un asistente personal, pues un acompañante, pues bueno, pues si hubiera habido algún fallo, pues ya me hubiera ayudado a salvarlo. Por eso es lo que decía Marina, de esa accesibilidad o de esa forma de solucionar las barreras que puedas encontrarte. Entonces, por supuesto, yo también tengo práctica y tendría práctica y también sabría cómo. Pero que para nosotros, la figura del asistente personal, por eso estamos luchando tanto por ella. Primero porque no sea un familiar, es una persona contratada. Y segundo porque a mí me encantaría tener un asistente personal, por ejemplo, en verano, porque las personas con discapacidad, con gran discapacidad como nosotros, pues las sillas anfibio y protección civil, que es los que nos ayudan a meter más agua a la playa, están julio y agosto. Junio, septiembre y octubre, y eso, y primavera no ponemos mañana. Pero yo siempre digo, yo me mantengo delgada para que me pueda coger en brazos y el asistente personal me meta el agua fuera de fecha. Entonces, pues me hubiera encantado tener una persona así, una persona dispuesta. Yo hubiera buscado yo un asistente personal con un chico fuerte. Entonces, claro que es importante que la figura del asistente personal, pero también es muy importante la mentalidad de la gente. Yo ya digo que me he encontrado con mucha gente que yo le he pedido ayuda en la playa o lo que sea y me la han negado. Por vergüenza, no por maldad. Si yo sé que no es por maldad, pero es porque les da vergüenza de la corte. Normalmente la gente joven. Pues claro, cuando me tenía que meter la silla del coche, lo normal es que le pida yo a un chico o una chica joven antes que un señor mayor. Pues no, la persona que me ayudaba como podía, no señor mayor. Entonces, quiero decir que para nosotros es importante, porque también la parte de la asistencia personal te empodera de alguna manera, te hace sentirte que controlas tu vida, la vida. O sea, que controlas tú tus decisiones. Y eso también es importante para la autoestima. Tenéis que pensar, no tenéis que tener una discapacidad. Si a ti te dicen lo que tienes o no tienes que hacer, tus padres llega una edad en la que dices, una mierda, me llego a dejar manipular por lo que puedas decir, que a lo mejor no lo hacen por maldad, por supuesto, lo hacen por tu bien, ya, pero es que yo me tengo que equivocar solo. Yo algunas veces mi hermana pequeña decía, cuando le decíamos las cosas me decía, ya Mariana, pero es que yo tengo que equivocarme con mi propia experiencia. Si yo comprendo que tú me dices eso para no equivocarme, para no caer en la misma que te has caído tú. No estoy hablando de accidentes, sino de cosas que pasan. Es que yo me tengo que también equivocar. Entonces, bueno, pues el asistente personal nos da esa tranquilidad. Por eso le decía a María que yo siempre digo que es como un lazarillo. El lazarillo es lo que es. No tiene capacidad de decisión. Vamos a ver, la puede tener, pero no te puede dar, es decir, sugerir. Pero al final quien tengo la decisión, la toma de decisión soy yo. Y eso de alguna manera empodera a la persona que ha estado sometida muchas veces al control y la manipulación de la familia. Que como también decía la ponente de ayer, tenemos que tener mucho cuidado. Vosotros, los profesionales, vais a tener que tener mucho cuidado con el chantaje emocional y con el despotismo de las personas que están acostumbradas a... Porque también hay personas con discapacidad que como manipulan a sus familiares y sus familiares, pobrecito mío, es que encima, ¿cómo no le voy a hacer esto? Que encima, pues fíjate en la situación en la que está. No, perdona. Yo le digo muchas veces, le decía antes, hacíamos
visitas a personas con discapacidad al domicilio. Y yo hablaba con los familiares, porque yo los veía que les estaban dejando, o sea, estaban cediendo y cediendo, y entonces decía, es que yo le doy la mano y me coja hasta aquí. No, perdona, vamos a dejar las cosas cada uno en su sitio. Yo agradezco, yo siempre lo digo, que agradezco a mi hermana, la primera, la segunda que estuvo viviendo conmigo, agradezco que algunas veces cuando yo me cabreaba, cuando yo tenía las depresiones, me caía al suelo, o me montaba, o yo lo que fuera, una vez me caía al suelo. Empecé a pegarme el puñetazo en las piernas, y va a quedar tal cual. Mi hermana, por supuesto que sufría, pero no lo podía enseñar. Yo le dije, venga, ayúdame, súbeme a la silla, que no se lo dice, ¿sí? ¿Tienes tantos cojones? Súbete tú sola. Mi hermana se moría del dolor de verme ahí tirada. Pero gracias a eso me enseñó, baja los humos, tía, baja los humos, y entonces si me piden las cosas como tienes que pedírmelas, entonces muchas veces eso, y no solamente en personas con discapacidad, en los niños de hoy en día, se comen a sus padres por los pies. Vamos a poner a cada uno en su sitio. Entonces, bueno, pues, aparte de eso, la asistencia personal es una figura que ahora es nuestra lucha. Hemos conseguido muchas cosas ahora en la siguiente, para que el Estado y el IMAS, que está dentro de la ley de dependencia, está dentro, o sea que no estamos pidiendo nada nuevo, está dentro de la dependencia, pero la tiene un poquito apartada ahí, como para no notar que esa figura sea un derecho y una obligación por parte del Estado de concedérnosla, porque con esa podremos ser, como yo decía ayer, podemos ser personas activas y productivas, podemos ir a trabajar, podemos ir a seguir estudiando. Un asistente personal puede ir con un estudiante tetrapléjico a clase y escribir él. Puede acompañarlo que vaya al cuarto de baño, para que no tenga que estar pidiendo el favor a nadie. Puede sentirse más libre, puede salir, puede hacer una vida social, que es lo importante, una vida social y disfrutar de cualquier actividad, de cualquier cosa que cualquier persona hoy en día puede tener, la sociedad le ofrece. Entonces, bueno, yo creo que ya hemos contado.